tengan todas y todos ustedes. A nombre del IFAI agradecemos su atenta invitación para participar en estas audiencias públicas y en primer término queremos reconocer la apertura que ha tenido el Senado de la República en este gran proceso de la reforma constitucional y la sensibilidad que han tenido para escuchar y ser receptivos de todos nuestros comentarios y sugerencias que hemos tenido como instituto. Es un honor tener la oportunidad de hablar a nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del IFAI y a quienes tengo la oportunidad de saludar, la comisionada Patricia Cursain, a la comisionada Arely Cano, al comisionado Francisco Javier Acuña, al comisionado Eugenio Monterrey y al comisionado Oscar Guerra. El IFAI es respetuoso del proceso legislativo y sabemos la gran responsabilidad que tienen ustedes de definir el rumbo de la transparencia y el acceso a la información. Su tarea, efectivamente, estamos conscientes, no es fácil, pero procesos tan importantes como estos, abiertos, francos y de cara a la sociedad, son muy importantes para lograr un mayor involucramiento de todos y cada uno de nosotros, tanto desde los actores públicos como la sociedad en sí misma. Como órgano garante de la transparencia y acceso a la información, celebramos estos intercambios de ideas, abiertos, francos y de cara a la sociedad. Estamos conscientes de que una ley de transparencia se debe generar en un ambiente como este, transparente. Convencidos de que este tema, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, no pueden ser vistos solamente como una obligación del Estado, sino más bien como una política pública y un diálogo directo y permanente entre la ciudadanía y sus gobernantes, siempre apegada a las disposiciones constitucionales. En esa intención que hicimos del conocimiento público 10 puntos que consideramos necesarios y que de manera unánime el IFAI tuvo un consenso pleno. El IFAI suma esfuerzos para que el derecho de acceso a la información siempre se amplíe y nunca se disminuya en su ejercicio, para que la clasificación de la información por reserva sea siempre una excepción y nunca la regla. En primer lugar, sí me gustaría ser muy enfática en algo que como Pleno nos gustaría señalar y es la posición precisamente del IFAI ante violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Queremos referirnos a que no es suficiente que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se replique el principio de máxima publicidad previsto en nuestra Constitución. Si existen casos de excepción que impidan el actuar del IFAI como órgano garante, como sería el caso de restringir su actuar en situaciones de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Cuando la excepción a la secrecía primigenia de las averiguaciones previas ya está establecida en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental vigente. Es importante señalar que el IFAI no aspira en forma alguna a arrogarse facultades que no le corresponden, ni a invadir atribuciones de otras autoridades especializadas, sino simplemente de no limitar su función como órgano garante de la transparencia y el acceso a la información. La labor del Instituto en este tipo de casos, y es muy importante señalar, se circunscribe a determinar si se brinda o no el acceso a la información y nunca a establecer quiénes son los responsables y si estos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Es decir, el actuar del IFAI, atendiendo precedentes nacionales, pero también internacionales, se ceñirá a establecer si la violación es reservada con base en un estudio minucioso que implique la valoración de elementos cuantitativos y cualitativos determinados, en atención a la trascendencia social de los hechos, que permita concluir prima facie que haciendo esta ponderación, repetimos, en casos específicos y haciendo la valoración caso por caso, se trata de violaciones graves o de derechos humanos, pero solamente a la luz del derecho de acceso a la información. Lo único que pretende el IFAI es salvaguardar el derecho a la información para que en estos casos que agravian tanto a la sociedad siempre se encuentre la verdad de lo acontecido, que sean los hechos los que hablen y no solamente las autoridades, siempre sobre un análisis muy responsable de ponderación y valoración. En este sentido, debemos destacar que es nuestra propia Constitución la que nos ordena promover
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y los tratados internacionales, siempre de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto lo hemos asumido frontalmente, pues en últimas fechas el IFAI determinó abrir la información en 2 casos que agraviaron a la sociedad, como son los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa, donde el IFAI, de manera responsable, pero sobre todo haciendo hincapié, salvaguardando información confidencial, resolvió que sobre determinada información no procede una reserva, pues la sociedad tiene el derecho de saber la verdad. Por ello, la Ley General, acatando el principio de celeridad del derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6º, debe de contar con mecanismos prácticos y sencillos para que la sociedad pueda ejercer su derecho a la verdad, la cual se haría francamente nugatorio si se condiciona el acceso de este tipo de información a que otra autoridad previamente determine si existieron violaciones graves a derechos humanos. Parafraseando a Jean de La Bruyère, podemos sostener que una cualidad del acceso del derecho a la información es hacerlo pronto y sin dilaciones. Hacerlo esperar es negar la información. Al respecto, conviene traer en cuenta las relatores especiales para la libertad de expresión, tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los cuales han recomendado al Estado mexicano que se deben preservar los avances en materia de acceso a la información. Por ello, esta cláusula ha permitido que el órgano garante ejerza sus atribuciones con responsabilidad en beneficio de la causa de los derechos humanos, sin estar condicionado a lo que determine otra autoridad al respecto. En segundo lugar, queremos referirnos a las causales de reserva relativas a estabilidad financiera, económica y monetaria, así como a las de seguridad pública, seguridad nacional y averiguaciones previas. La Constitución es clara al establecer que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 3 poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es de entrada pública, y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. De igual forma, prevé que la interpretación del derecho y acceso a la información deberá siempre prevalecer el principio de máxima publicidad. Lo anterior, consideramos, debe interpretarse en el sentido de que la regla es que toda información es pública y solo será reservable por excepción. Al respecto, conviene mencionar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diversos casos ha establecido de manera contundente que las restricciones o limitaciones de los derechos fundamentales no pueden ser abusivos o arbitrarios y deben cumplir con los siguientes requisitos: estar previstos en la ley, perseguir un fin legítimo y ser idóneos, necesarios y proporcionales. Por ello, debemos procurar que toda excepción que constituye un límite a la regla de máxima publicidad sea lo más clara posible, y eso como órgano garante, bueno, sería una cuestión fundamental para que exista certeza en la sociedad y se conozca en qué casos puede tener acceso a la libre información y en qué casos lo tendrá limitado. Es decir, no basta que las reservas vengan descritas en la ley, sino que deben de estar precisados los alcances, así como la obligación para que los sujetos señalados en la Constitución razonen, justifiquen y sustenten su aplicación. Es decir, señalar de manera clara en qué casos y cuándo proceden las causales de reserva en materia de estabilidad financiera, económica, seguridad pública, seguridad nacional y averiguaciones previas. Asimismo, es conveniente establecer los alcances de que dichas reservas, especificando tanto su ámbito espacial de aplicación como temporal, pues no puede dejarse de manera indefinida suspendido el derecho. Una definición precisa, alejada de ambigüedades, abona que el intérprete y aplicador de dichas reservas se acerque más a la voluntad del legislador
y genere certeza a favor de la sociedad en general. En tercer lugar, y creo que ha sido un tema muy especial que se ha abordado en las comparecencias y ayer específicamente de manera fundamental, es la prueba de daño y de interés público, la cual no debe sorprender a ninguna autoridad, pues es una forma determinada y clara de matizar ordenadamente la justificación de sus decisiones, a efecto de que las personas comprendan las razones de los sujetos obligados para reservar la información o bien para abrirla. Cabe hacer mención de que 29 entidades de nuestro país, entidades federativas de nuestro país, cuentan en sus legislaciones con la prueba de daño. Esto es algo que lo queríamos compartir. Las pruebas de daño e interés público que se pretenden establecer en el proyecto, como se mencionó el día de ayer, no deben de verse como una carga administrativa para los sujetos obligados y órganos garantes, sino como una forma, reiteramos, de otorgar certeza para brindar o negar el acceso a la información. Es así que las pruebas de daño y de interés público son mecanismos argumentativos que sirven para circunscribir a los sujetos obligados, a los órganos garantes, a cumplir con un ejercicio de ponderación en su motivación, a efecto de que en forma racional expliquen si la información es reservada o confidencial. Y para esto consideramos que es una materialización de los artículos 16 constitucional y el diverso 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los cuales establecen el deber de las autoridades de justificar sus decisiones de manera comprensible y además razonada para que las personas puedan entender sus alcances. Por tanto, sugerimos respetuosamente que la ley general imponga la obligación de los sujetos obligados para realizar la prueba de daño cuando se emita la respuesta y no hasta que el solicitante presente su recurso de revisión. Y también para apoyar estos argumentos comparto algunas cifras del año 2014. En el año 2014 se registraron 143.918 solicitudes de información, de las cuales solo 3.465 hubo reservas de la información, es decir, tan solo un 2.4%. Y de estas 143.918 solicitudes, de las cuales 3.465 hubo reservas, solo de estos, solo 533 recursos recibió el instituto para resolver. Es decir, se trata de un porcentaje realmente menor. 533. Muchas gracias. En cuarto lugar, nos referimos a la conveniencia de que los sujetos obligados notifiquen al consejero jurídico de la Presidencia cuando estimen que una resolución del organismo garante pueda poner en peligro la seguridad nacional. Es de señalarse que el poder reformador de la Constitución, en el apartado A del artículo 6º, fue contundente en dos supuestos. Los sujetos obligados no pueden impugnar las resoluciones del órgano garante, y estas solo pueden recurrirse por el consejero jurídico de la Presidencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Y para ello permítame también contextualizar en cifras y compartirles algunos de los datos. Durante el 2014, de esas más de 143.000 solicitudes de información, solamente 197 solicitudes de información fueron de seguridad nacional. Entonces, esto, 197, de más de 143.918 solicitudes, 197 solicitudes de información fueron relativas a seguridad nacional. Resulta claro que no pueden otorgarse mecanismos indirectos de impugnación a los sujetos obligados como se pretende, ya que la legislación secundaria no puede ir más allá del texto constitucional, ni mucho menos imponer mayores supuestos a los que específicamente han quedado contemplados. Estimar lo contrario equivale a ir en contra del espíritu mismo de la Constitución, que pretendió que las resoluciones del órgano garante fueran vinculatorias, definitivas e inatacables. En este orden de ideas,
se sugiere que se definan los plazos, supuestos o causales de procedencia del medio de impugnación que podría interponer el consejero jurídico a efecto de evitar de que sea un mecanismo por el cual los sujetos obligados controviertan temas diversos a los de seguridad nacional, bajo supuestos que no necesariamente la afecten, desnaturalizando la única excepción al principio de definitividad previsto en nuestra Constitución. En quinto lugar, nos permitiremos referir el punto de prevalencia de la ley general con otras leyes federales en materia de transparencia de manera muy breve, atendiendo a que sobre el tema, bueno, ya ha habido varias exposiciones en este mismo sentido. Reiteramos la posición del IFAI consignada en sus 10 puntos y estimamos que es importante que en materia de clasificación de información se prevea expresamente la preferencia de la ley general respecto de cualquier otro ordenamiento que contenga las causales de reserva o confidencialidad. Lo anterior es acorde con lo que ha pretendido el Poder Judicial de la Federación respecto al principio de supremacía constitucional, conforme al cual la Constitución General de la República, las leyes del Congreso de la Unión o leyes generales y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la ley suprema de la Unión. Por lo tanto, una ley general jerárquicamente superior no puede inaplicarse por una excepción contenida en una norma inferior. En sexto lugar, haremos referencia a la votación necesaria para promover controversias y acciones de inconstitucionalidad. La Constitución, en la fracción octava del apartado A del artículo 6º, estableció que el órgano garante federal tendrá plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Es decir, el IFAI tiene la libertad de configuración orgánica y solo él puede determinar su manera interna de tomar decisiones. De ahí que toda norma que represente una injerencia en las funciones del IFAI, tanto en su parte configurativa como en su decisión, deberá considerarse como un limitante que no solo afecte sus facultades como órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información, sino el ejercicio del derecho a la información de la sociedad. Finalmente, debemos destacar, y otro punto que también queremos compartir, que no existe una postura única respecto a que los órganos garantes cuenten con facultades sancionatorias o exclusivamente con facultades de imposición de medidas de apremio. Permítanme, por favor, referirme de una manera muy breve cuáles son los argumentos en una posición y en otra, y al final de esta intervención tener la oportunidad de entregárselos directamente. Así destacamos que una posición considera que los órganos garantes pueden imponer sanciones a los sujetos obligados que sean omisos en su cumplimiento. Esta posición sostiene medularmente que las medidas sancionatorias son acordes en el ámbito interamericano, puesto que en la Ley Interamericana sobre Acceso a la Información, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se contemplan que infracciones administrativas y las sanciones a imponer, destacando que se podrá incluir multa, así como la suspensión, destitución o inhabilitación para el servicio. Por otro lado, destacamos la otra posición, la cual estima que la Constitución Federal, en el antepenúltimo párrafo del apartado A del artículo 6º, fue claro circunscribiendo al legislador secundario que en la legislación solo se establecerán medidas de apremio. Y cito: la ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Más aún si se toma en cuenta la próxima reforma relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, que también fue un punto que consideraron el día de ayer, coincidentes en un mismo punto, que es el de dotar a la Ley General de herramientas jurídicas para los casos de sujetos obligados renuentes a cumplir las resoluciones de los órganos garantes. Finalmente, queremos destacar lo fructífero que han sido estas jornadas, lo fructífero que han sido para dar pasos concretos hacia la definición de estas importantes leyes, de esta importante Ley General de Transparencia. Cuenten con el mayor compromiso del Instituto Federal de Acceso a la Información y con toda nuestra plena disposición para colaborar con ustedes, señores legisladores, en este importante objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jimena Puente, comisionada presidente del IFAI.